Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un rosario de paros de labores parecen ser el pan nuestro de cada día, con la suspensión de actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, crisol de conocimientos y reflejo de la conflictividad que en general hoy vive Honduras. En el escenario universitario parecen concurrir la falta de acuerdos en el campo político, el malestar de una sociedad que trata de solventar avatares que la atan al atraso, además del esfuerzo de los padres de familia que intervienen en el futuro de sus hijos. Recién el 22 de julio pasado, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras anunció la cancelación del segundo periodo académico en varias carreras en 2 centros regionales. La medida afectó a los campus universitarios regionales en el Valle de la UAN y el Centro Universitario del Pacífico, ubicado en Choluteca, señaló una circular divulgada al efecto por autoridades de la UNA. La resolución perjudicó también a carreras como odontología, microbiología, biología, letras, fonoaudiología y radiotecnología, que se imparten en la ciudad universitaria en la capital del país y que son las más expuestas en las secuelas que deja el rechazo de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación a que se privaticen dichos derechos y en demanda de la renuncia del presidente de la República debido a sus problemas con la justicia estadounidense. El documento del Consejo Universitario explica que la matrícula del segundo periodo académico se trasladará al tercero, que inicia este 15 de agosto y que el mismo se prolongará el 21 de diciembre del 2019 para los centros y carreras afectados con la medida. Esto fue lo que se planificó, pero la realidad dispuso que los problemas nacionales no cesan ni dan tregua para continuar llegando a la universidad, que el miércoles anterior vivió un nuevo episodio de reprimenda policial, de amenazas de un supuesto estudiante que sacó un arma de fuego en medio de una toma de instalaciones para amenazar a los que protestaban. Isabela Orellana, directora de la UNA del Valle de Sula, anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público contra agentes de seguridad del Estado, para lo cual documentan todas las acciones, recaban imágenes, videos y otras evidencias para sustentar su denuncia. Un informe denominado Estado de la Educación en Honduras, elaborado en 2014 por el Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, revela avances y problemas en materia educativa durante las últimas 2 décadas. El análisis evidencia que pese de ser uno de los países de la región que más destinan recursos en educación en relación al Producto Interno Bruto con 8% y el presupuesto con 30% en términos nominales, es de los que menos destina a cada alumno, unos $200 anuales. Costa Rica, para el caso, destina $800 anuales para cada estudiante y únicamente un 4.9% de su Producto Interno Bruto en educación. Además, identificó una tendencia en educación superior a orientarlas a carreras tradicionales con un 38%, mientras en el otro extremo están la ciencia y los servicios, que no suman ni el 5%. Sin embargo, las constantes tomas de edificios del campus, vías de acceso y refriegas con la policía dejan tras de sí una estela de daños a negocios, paralizan la actividad de microcomerciantes, transportes, gastos de energía eléctrica, agua, compra de materiales educativos, además de las inversiones que los padres de familia efectúan para educar a sus vástagos. Esas 2 ramas son las que han impulsado a otros países a salir del subdesarrollo, porque investigan y hacen ciencia, concluyen autoridades de la entidad pedagógica nacional. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Como decía Samantha, Carlos Zelaya y Fernando Arteaga, vamos a hablar de la universidad. Hoy me acompaña don Julio Raudales, el vicerrector de Asuntos Internacionales de la universidad. Bienvenido, don Julio. Buen día, Raúl. Un gusto estar aquí contigo. Y don José Carlos Cardona, que es catedrático de la Universidad Nacional. Profesor. Buenos días. Licenciado. Cuéntenme, ¿cuál es la situación actual de la universidad? Anoche pasaba una noticia, vi un cipote ahí diciendo que los problemas del país, que no sé qué, y de repente el hombre ni va bien en las clases, pero hay un cipote que está opinando. Julio, tu experiencia, ¿qué pasó? Ayer no hubo clases. ¿Cuál es la verdadera situación de la U? ¿Cómo estamos?
Mira, Raúl, yo creo que es muy importante que estos temas se ventilen a nivel público porque al final la universidad es un patrimonio de este país, es la única universidad centroamericana que ha sido acreditada por un importante espacio europeo y esta acreditación que se va a mantener por 5 años es muy importante mantenerla en vigencia. Desde hace ya varios meses se han venido dando una serie de problemas en la universidad que están, en este caso, desligados de la situación interna de la misma universidad, de la problemática interna de la universidad. Para nadie es desconocido que evidentemente los retos que enfrenta la máxima casa de estudios desde ya bastantes años son muchos. Hay una población creciente de estudiantes que están ingresando, lo cual a mí me parece muy positivo, ¿no? Hace 10 años, Raúl, la población universitaria era de menos de 70.000 estudiantes. En este momento, la matrícula original de la universidad anda arriba de los 90.000 estudiantes en el mes de enero del año 2019. Lo que implica que, por supuesto, hay una preferencia muy fuerte por la máxima casa de estudios, dado su nivel, a que el nivel académico de la misma ha mejorado en los últimos años, después de la reforma, y además de que, por supuesto, es una universidad del Estado, pública, digamos, y sus costos pues difieren mucho de lo del resto del sistema universitario del país, sobre todo de las universidades privadas. Pero en este caso, repito, luego de solventar una serie de problemas que se dieron en los años anteriores que obedecían a la situación interna de la universidad, es decir, hubo tomas y pérdida de periodos en los años 2016, 2017, debido a una situación interna y una confrontación fuerte que se dio entre los estudiantes y las autoridades y los mismos docentes, pues esto se resolvió luego de que el Congreso Nacional pues interviniera la universidad en el mes de agosto del año 2017 y esto culminara con el nombramiento de un rector interino, el señor Francisco José Herrera, quien inmediatamente tomó posesión, se sentó a hablar con los estudiantes y ha permanecido en diálogo permanente o en diálogo continuo con ellos, de tal manera que se logró concluir el último periodo del año 2017 y durante todo el año 2018, el primer periodo del 2019, pues las clases se mantuvieron de forma normal. Repito, no es que toda la situación esté solventada, los problemas persisten, hay problemas internos en la universidad, pero se están solventando en acuerdo con los estudiantes. ¿Qué es lo que ha provocado que a partir del mes, de finales del mes de mayo, junio y julio, y lo que va de agosto de este año, estemos volviendo otra vez a una situación de ingobernabilidad? Pues evidentemente, y todo el pueblo hondureño lo sabe, la situación del país. No solamente el sistema, o no solamente la Universidad Autónoma ha perdido clases durante este tiempo, Raúl y José, sino también el resto de las universidades públicas, que son 4 universidades públicas, y en las 4 se han dado la misma situación problemática, y también el resto del sistema, del sistema educativo nacional público, ¿verdad? Es decir, incluso algunas escuelas privadas han tenido que perder clases debido a que hay tomas en las calles, a que la gente advierte que hay cierta peligrosidad y que prefieren no mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, aunque tengas a tus hijos en escuelas privadas o aunque tengas a tus hijos en universidades privadas, en algún momento se les dice, miren, mejor no mande a sus hijos a la escuela y mejor que se pierdan las clases a que se vayan a perder vidas, ¿verdad? Entonces, lo que ha sucedido en los últimos días en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras obedece a una situación convulsa que se está dando en el país y que mientras esa situación no se solvente, mientras no se retome la gobernabilidad en el país, pues va a ser muy difícil que tanto el sistema de educación como el sistema de salud y por lo tanto los sistemas universitarios, tanto privados como públicos, puedan tener, digamos, un desenvolvimiento que es el que todos estamos esperando. El licenciado José Carlos Cardona, usted es catedrático, ¿cuál es su análisis de lo que está ocurriendo? Sí, a mí me gustaría hacer un análisis en perspectiva comparada sobre lo que está pasando en la Universidad Nacional. Todas las universidades públicas son espacios políticos donde se dirimen conflictos propios de la realidad nacional. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras no es la única universidad pública centroamericana que en este momento está en problemas. La Universidad de San Carlos de Guatemala está tomada ahorita
como datos se los doy si no lo han visto en las noticias internacionales, y la Universidad de El Salvador también se encuentra enfrentando algunos problemas. El Triángulo Norte centroamericano tiene por ahora una de las grandes crisis humanitarias del mundo por la gran cantidad de gente que está saliendo de estos países. Y bueno, no voy a ahondar aquí en los problemas nacionales porque ya son de manejo público y diario para todos. Entonces, es imposible que estos problemas nacionales no toquen las puertas de las universidades públicas, porque las universidades públicas son el microcosmos de toda la sociedad hondureña. Entonces, lo que estamos viendo en la Universidad Nacional es precisamente una derivación de estos problemas nacionales. La comunidad universitaria responde a sencillamente lo que está pasando en el país, y es imposible, la palabra misma universidad viene de universo, es imposible que no haya un reflejo de esta, por así decirlo, estas patologías sociopolíticas del país en las puertas de la universidad. También, como decía el vicerrector Julio Raudales, hay otras universidades públicas que están tomadas en este momento y que enfrentan problemáticas derivadas de la crisis del país, como la pedagógica, la Universidad Nacional de Agricultura, que tiene un interinato, igual que la Universidad Autónoma en este momento, y están en permanente dialéctica, ¿no? Entonces, hay que entender primero eso. La segunda cosa que tenemos que entender es que la universidad todavía no ha salido del conflicto interno que se dio en 2015-2017. El interinato del doctor Francisco Herrera es eso, un interinato. Entonces, el conflicto se dará por zanjado hasta que se cumpla el mandato que el Congreso Nacional estableció en el decreto de 2017 de agosto, que es hacer elecciones estudiantiles, nombrar el gobierno universitario y tener, por así decirlo, una renovación de todos los cargos y autoridades universitarias e integrar a la comunidad estudiantil en la dinámica del manejo y control de la universidad. La universidad tiene como 1.700 cargos aproximadamente, es el espacio con la mayor cantidad de cargos de elección del país, incluso más que en el país. En la universidad, las elecciones estudiantiles van a tener mayor participación que el resto del país a nivel per cápita. Entonces, democratizar la universidad es lo que va a venir a darle final a este conflicto que empezó en 2015 y que pues todavía el interinato de Francisco Herrera tiene que maniobrar para mantener la estabilidad. La tercera cosa que me gustaría apuntar para cerrar este segmento es que la universidad ha dado importantes pasos en el proceso de integración de la comunidad universitaria a estos problemas de país. O sea, la impronta, por así decirlo, de la rectoría es una impronta de no intervenir en los asuntos de los estudiantes y de no intervenir en la agenda de los profesores. En estos momentos hay fuerzas dentro de la universidad que están integrándose y que políticamente están buscando soluciones a la crisis del país. Hay una coalición, por ejemplo, universitaria, en donde están profesores, está el movimiento estudiantil universitario esforzándose por reestructurarse y por volverse políticamente más potable y prepararse para las elecciones, así como los espacios históricos políticos que la universidad tenía. Entonces, estas dinámicas internas tal vez son un poco difíciles de ver desde afuera, pero están ahí y están en proceso de integrarse a esta gran campaña que se va a dar para las elecciones y para garantizar pues la estabilización completa y el gobierno de la universidad para el próximo año. Entonces, creo que eso sería en perspectiva comparada lo que ha estado pasando en la universidad. Pero usted, profesor, ¿qué salida le ve? La salida que yo veo es que sean elecciones estudiantiles. Mientras los estudiantes universitarios no sean integrados en el gobierno de la universidad, no van a poder zanjar, por así decirlo, todas estas fisuras entre la visión paternalista del Estado, la visión de la participación estudiantil y la visión de todo ese cuerpo de docentes, que son cerca de 5.000 profesores que no han sido integrados en la Cuarta Reforma, ya ahondando un poco más en lo interno, ¿verdad? Entonces, mientras no haya elecciones estudiantiles, el proceso de estabilización de la universidad no termina y esta agenda en la que hay insurgencias contra la crisis del país y en la que hay respuestas de parte de la comunidad universitaria no van a poder articularse ni integrarse paralelamente a la estabilización del ambiente interno de la universidad.
porque sencillamente no hay espacios. Y si no hay espacios para que todos dialoguemos y para que todos discutamos, entonces la gente tiene que buscar los canales que consideren pertinentes para hacerse escuchar y para hacerse notar. ¿Cuál es ese espacio que se va a crear? El gobierno universitario a través de las elecciones. Don Wilfredo Rodríguez está con nosotros aquí en Tegucigalpa. Don Wilfredo, buenos días. Sí, muy buenos días a ustedes, a los panelistas. A mí me parece de que el problema central es que los políticos, y en especial Libre, ha ocupado de bastión a la universidad. Ese es el problema central. Para todo, fuera Jogue, fuera esto, fuera lo otro, es la universidad. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no entiendo a los estudiantes cómo 20 personas se toman el derecho de tomarse a la universidad abusivamente. Si quieren protestar, que se vayan a protestar lejos, pues, pero ¿por qué le tienen que quitar el derecho al resto de los estudiantes que sí quieren estudiar? No sean cínicos y digan la verdad. Por otro lado, ¿por qué cortan la pasada de la calle? Yo paso por ahí, Juan Orlando no pasa por ahí, el ministro de Educación no pasa por ahí. ¿Por qué tienen que cortarle el derecho a la población a circular? Así que yo creo que déjense de cosas y hay que decir las cosas por su nombre. Libre ha utilizado la universidad para hacer el relajo. Gracias. Vicerrector. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que dice el oyente. Mi llamado a los estudiantes es que retornemos a clase a las personas que están involucradas en este tipo de tomas. Lo que menos le conviene a la universidad y a la autonomía universitaria y a la estabilidad que el rector Herrera ha logrado establecer en los meses que lleva en el cargo como interino, siempre está en peligro cuando personas, a veces quizás algunas ajenas a la universidad, que obedecen a fuerzas externas, o los mismos estudiantes, se hacen con este tipo de tomas, ¿verdad? No es lo conveniente, Raúl y José Carlos. Me parece que debemos de cuidar la autonomía y una de las formas de hacerlo es justamente estableciendo o restableciendo la normalidad en las clases. Yo quiero que la población, los televidentes, que sé que son muchos y en todo el mundo que nos están viendo y escuchando en este momento, entiendan que se ha logrado establecer un diálogo a lo interno de la universidad para solucionar los problemas que se han venido dando. Coincido con José Carlos en que no todo está solucionado, en que la problemática en que cayó la universidad durante los años 2016 y 2017 fue tan profunda que el proceso de reconstrucción de la gobernabilidad en la máxima casa de estudios se ha vuelto una cuestión muy complicada. Sin embargo, se ha estado trabajando. Los estudiantes de todos los frentes, incluyendo al MEU y al MAU, han estado sentados por primera vez. La gente incluso se asusta porque dicen, nunca en mi vida me había sentado y reunido con un rector, los mismos estudiantes, y ellos ven con positividad esto. Pero también comparto con José Carlos un elemento que es crucial en esto. La universidad no está ajena a los problemas nacionales y no debe estar ajena a los problemas nacionales. Si hay algo que debe hacer a un estudiante universitario para que sea completo, para que sea integral, es justamente involucrarse, formar parte. Obviamente, el desorden, la pérdida de clases y sobre todo, como bien dijo el televidente, la toma del bulevar de enfrente no tiene ningún sentido. No se gana nada con bloquear el bulevar Suyapa, porque la problemática del país es mucho más grande que esto. Y yo quiero decirle algo a las personas que nos ven y nos escuchan. La universidad está trabajando en una propuesta de país, en una propuesta en donde están sentados todos los grupos pensantes de todas las facultades de la universidad, porque los problemas del país no se van a solucionar de forma únicamente parcial. La problemática del país hay que resolverla de manera integral, atacando las causas que han generado la ingobernanza del país. Y yo creo que justamente el artículo 160 de la Constitución de la República le da a la universidad el mandato de integrarse para
buscar las soluciones a los problemas que el país tiene. Eso es lo que se está haciendo en este momento. Ayer leí un pronunciamiento que me parece que es justo. Y miren, yo creo que desestimar lo que los estudiantes universitarios están haciendo ahora, ese grito de protesta que los estudiantes universitarios tienen, Raúl, no es lo correcto. Hay que escuchar a todas las voces. Y alguien decía, la universidad, el rector tiene que pronunciarse. Bueno, estamos trabajando en eso, pero el pronunciamiento de la universidad no obedece a cuestiones emotivas. El pronunciamiento de la universidad tiene que estar basado en lo que la ciencia y las humanidades establecen. Si no, no seríamos universidad. Entonces, sí debemos pronunciarnos, sí debemos de estar presentes en la resolución de los problemas del país, pero debemos de hacerlo con responsabilidad y debemos de hacerlo buscando la integralidad en la resolución de esos problemas. Eso es en lo que se está trabajando. El rector Herrera tiene a un equipo de cientistas, de personas involucradas y comprometidas con el devenir del país para que se le dé o se le busque una solución adecuada. Nosotros no podemos caer como autoridades en la simpleza de decir que la solución a los problemas es parcial, ¿verdad? La solución a los problemas del país tiene que ser integral y hay que buscarla con responsabilidad. A los estudiantes, una vez más, les digo, no se dejen caer en las provocaciones. Lo que José Carlos y yo hasta hoy tengo el gusto de reunirme con él, pero comparto lo que él dijo. Hay fuerzas externas e internas de la universidad que están comprometidas con la desestabilización y con la ingobernanza y tenemos que combatirlas. Y la mejor forma de combatirlas, Raúl y José Carlos, es con inteligencia, utilizando el sentido que la ciencia ya nos establece. Vicerrector, ¿y cuántos años llevamos ya en esto? Bueno, casi los años que lleva autónoma la universidad, ¿verdad? Desde 1957, lo que José Carlos decía es cierto. No, pero ahora no. No, don Julio, con todo respeto, No, pero Raúl, últimamente la universidad no tiene clases. Raúl, en el año 2018 no se perdieron clases. Desde que se dio el decreto en el año 2017, la universidad ha estado estable. Y en el último periodo del 2017 se logró concluir, ¿no? A pesar de que hubo problemas postelectorales, el periodo se concluyó con éxito. En el año 2018 tuvimos 3 periodos académicos y los 3 se concluyeron con éxito. El primer periodo de este año también. Entonces, ¿cuál es el desencadenante? Repito, yo quiero que en esto seamos bien honestos y bien claros. ¿Cuál es el desencadenante de la problemática interna de la universidad actual en este momento? Es el problema externo del país. Y que, no, ves que la universidad no es autónoma, ¿no? Es autónoma, igual que las otras 3 universidades también. No, pero es que ¿cómo van a solucionar el problema? Fíjate que, por ejemplo, usted aquí vino a decir que tiene problemas en El Salvador y eso no nos interesa. ¿Cómo se va a solucionar el problema de la universidad? Bueno, solucionando el problema del país. Aquí, solucionando el problema del país. No, o sea, le hago una pregunta. ¿Sabe qué? Entonces que renuncien todos los que están en la universidad. Entonces que renuncien las autoridades del país también. Pídaselo, pues, dígale a Juan Orlando que renuncie. Bueno, renuncie, señor presidente, porque la ingobernabilidad del país es la que está haciendo que 90,000 estudiantes estén sin clases. La ingobernabilidad del país es la que está provocando que haya gente que no se sienta... Óigame, le voy a hacer una pregunta bien clara. Miren lo que ha pasado. La gente viene y dice, los estudiantes de la universidad están haciendo relajo. Profesor, para usted, si renuncia Juan Orlando, ¿se soluciona el problema de la U? De todo el país. De todo el país. O sea, se lo voy a poner bien clarito. O sea, Juan Orlando es la culpa del problema de la U. Y de todo el país. Es No, que, pero es que usted quiere aislar a la universidad del país. Les pregunto, los 90,000 estudiantes de la UNA viven en una burbuja. Es que lo que yo quiero es que me diga cómo va a solucionar lo de la U. Bueno, lo de la universidad se soluciona eliminando el problema que hace que los estudiantes protesten. Y no es Libre el que está detrás de la universidad. Si ahí ha estado, es más, ¿cuándo han visto ustedes, les pregunto, cuándo han visto ustedes que una movilización convocada por el Partido Libre empieza en la universidad? Si hoy, por ejemplo, el Partido Libre convocó a la pedagógica. Entonces, si hubiera una necesidad del Partido Libre de crear caos e insurrección dentro de la universidad, para empezar, yo estratégicamente me iría a posicionar afuera de los portones de la universidad,
no tiene como lógica. Por otra parte, hay una cuestión que no estamos hablando aquí. Llega la policía fuera del campus, solo llegan y tiran las bombas lacrimógenas. Ayer lo vimos, los que estábamos ahí en la universidad dando clases. Llegan y los hipotes no se estaban tomando el bulevar y llegan solo a tirar las bombas lacrimógenas hasta incluso dentro del campus. ¿Qué es eso? No es una provocación. Entonces, hay que aceptar las cosas como son. La policía es la culpa también. Hay intereses externos que quieren provocar a estos muchachos y que quieren provocar caos en la universidad. ¿No debe llegar la policía ahí entonces? No. Mire, le voy a explicar lo que pasó el lunes y el jueves pasado, Raúl. El lunes los hipotes se tomaron el bulevar, solo duró 20 minutos la toma del bulevar. Y en la semana pasada igual. Entonces, cada vez que llega una provocación, obviamente se va a generar un conflicto y obviamente va a haber una escalada de violencia en la que ninguna de las dos partes va a tener el control o va a haber una ganancia. Entonces, ¿cómo solventamos eso? Está bien, la gente quiere garantizar clases, todos queremos que haya clases. Es traumático, ustedes no tienen idea lo que sufre un estudiante que viene de afuera del país, que tiene que pagar renta, que tiene que pagar buses, que sus papás tienen que hacer sacrificios allá en sus pueblos para estarle pagando eso y esperando a que suelten los edificios y a que suelten la universidad. Entonces, si ese problema, las autoridades universitarias ya están creando los espacios para que haya elecciones, los estudiantes del MEU colaboraron en la elaboración del reglamento y están esperando elecciones, y las elecciones se dan, entonces se espera que esto garantice la gobernabilidad y la gobernanza dentro de la universidad, pero los problemas de país van a seguir. O sea, vamos a seguir teniendo aumentos en los transportes, aumentos en el costo de la canasta básica. Ese tipo de cosas siempre van a hacer que los estudiantes protesten. No olvidemos la historia. Quien olvida la historia está condenado a repetirla. Yo soy profesor de historia de Honduras. ¿Qué pasó en este país en los años 80? ¿Qué pasó cuando los estudiantes protestaron por la ola de autoritarismo que había en el país? Fueron desaparecidos. Aquí han habido toda la historia de este país, toda la historia moderna de este país. Es una historia en la que estudiantes son los que salen a dar la cara por el resto de la sociedad. Es normal, gentes. O sea, no sé por qué a esta sociedad se le ha metido el chip de que aquí no debe haber por parte de la juventud una protesta ante la realidad del país. La realidad del país está ahí, los jóvenes deben protestar. Pero, claro, eso que ven ahí, ese fuego que está en esa cámara y esos hipotes encapuchados están así porque se les ha negado y se les han cerrado las puertas para participar. Entonces, la universidad a lo interno está creando esas condiciones. Cuando hay elecciones estudiantiles y estos muchachos estén sentados en el consejo universitario, en los consejos técnicos de su facultad y de carrera, y estén preparándose para hacer su FEU, entonces ahí se espera que ellos, al tener ese espacio para participar, entonces todas esas patologías que vemos ahí en estos videos... ¿Usted está de acuerdo con esas protestas entonces? No, estoy de acuerdo con que estos muchachos no tienen canales para comunicar su inconformidad. Me acaba de decir que está de acuerdo. No, estoy de acuerdo con que ellos no tienen canales. O sea, yo no estoy diciendo que eso es el mecanismo para darse a entender, pero ¿qué haría usted, Raúl, si no tuviera ninguna posibilidad de futuro, si usted estuviera estudiando una carrera universitaria sin ninguna posibilidad que lo empleen en ningún lugar cuando se gradúe? La tasa de desempleo de este país es la más alta de América Latina. ¿Sabe qué hacía yo? Ajá. Como muchos muchachos de esos, yo quería clases. Cuando se han enfrentado ahí a trompadas, unos contra otros, hay un montón de muchachos que quieren clases. No, es que definitivamente. Venga, y yo estuve ahí. Sí. Yo me acuerdo de Gunter Navas, así era de alto Gunter, ¿no? Y nos íbamos, ¿te acordás de él? Nos íbamos a trompear, va, vos, deja que den clases. Sí. Porque muchos quieren clases. No, usted acaba de decir algo, mire, que el papá, la mamá, de gente que viene del interior del país. O sea, los muchachos tienen derecho a protestar, pero tienen que haber clases. Pues y sí. Entonces, ¿hacia dónde va un país que en la principal universidad no hay clases? O sea, de verdad, yo quisiera que hubieran clases, que tienen derecho a protestar. Van a elecciones, pero usted me acaba de decir que iban a elecciones, igual no van a haber clases, porque para usted tiene que salir Juan Orlando de la presidencia. No, o sea, si esta ola de insurrección, ¿por qué es esta ola de insurrección? Se lo pregunto. Porque la gente quiere que se vaya. No, pero espérese, pero antes han habido veces, estaba Julieta Castellanos, no había insurrección en las calles por política y no habían clases. Entonces, algo está pasando. La crisis del MEU se originó por el movimiento de las antorchas, el movimiento indignado.
O sea, está relacionado. O sea, había un movimiento de insurrección nacional y en la universidad hubo respuesta. Mire, como no se canalizó esa yo si mando insurrección. un hijo a la universidad, lo mando a estudiar, no que vaya a estar pensando en las antorchas. Ah, un hijo, no se ría. No, Sí, no me ¿sabe río. qué? No, venga, y yo he sido político. Sí, yo lo sé. Un hijo tiene que ir a estudiar. Aquí tienen que estudiar los hipótesis. Sí, no, ¿de dónde dejaría el país, Julio? Entonces, ¿Y usted dónde aprendió de política? ¿En la Estoy totalmente juventud? de acuerdo con vos, Raúl, en eso. Ahora, no, yo en la juventud estaba estudiando periodismo, trabajaba. no, y Raúl, estudiaba. mira, yo creo que, o sea, nosotros no podemos imponerle No, nuestra forma de Lo pensar, que me ni preocupa- siquiera a nuestros hijos. Fíjate que yo, hay mira, clases. si me permitís, mira, yo tengo una hija que estudia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ayer tuvo clase, No, ayer no. ¿no? Tuvo clase. Sí hubo Tuvo clases. clase. Sí hubo Ayer clases. se pararon 3 edificios. Busquen la nota de ayer, entonces. Vaya. Ya aquí. Raúl, yo trabajo en la universidad. Bueno, señor, Raúl, búsqueme la nota. Ayer hubo clases en algunos Bueno, edificios, no en todos. Eso decime. Entonces, por ejemplo, eso yo te digo. Es diferente a que me digas que hubo clases. No, hubo clases en algunos edificios, por supuesto que sí. La No, nota de la a ver, universidad. yo no estoy negando que hay un problema, pero yo quiero que balanceemos No, por cuáles eso, son las es que causas del problema decís que hay en sí este hubo clases. momento. En una parte, no. Yo tengo ahí tengo la nota. No, yo también, yo estoy claro. Si yo fui ayer al edificio de Ciencias Económicas porque teníamos una conferencia ayer y no había clases en el edificio de Ciencias Económicas. La conferencia la dimos y habían estudiantes en la conferencia, pero yo convengo en que no hubo clases en una gran cantidad de edificios en la universidad de ayer. Eso yo no lo estoy discutiendo. Ahora, el punto acá es que, y coincido en esto con el profesor Cardona, cuando en un país y en una universidad que forma parte de ese país se dan situaciones que impiden que la población tenga la participación adecuada, hablo del país, o que el estudiante tenga la participación adecuada, como lo establece la ley, porque aquí es un problema de Estado de Derecho, Raúl. Aquí el problema es que el Estado de Derecho se burló en el año 2009 y se quebrantó, y eso provocó un desorden que que hizo caer nuestra economía en 2.1%. ¿Ah? Lo mismo pasó con la universidad cuando debido a un conflicto no se pudo establecer lo que la ley dice sobre cómo deben elegirse las autoridades de la universidad, y derivado de eso se provocó un conflicto que duró más de 2 años y que al final desembocó en un interinato que es el que está resolviendo ese problema actualmente. Nadie hubiera querido eso, Raúl, ¿verdad? Nadie hubiera querido eso. Todos quisiéramos que en el Consejo Universitario estuvieran sentados los estudiantes electos adecuadamente como lo establece la ley orgánica de la universidad, que estuviesen sentados los docentes electos o elegidos en sus respectivos claustros y las autoridades universitarias elegidas mediante el procedimiento que establece a través de la Junta de Dirección Universitaria, que establece ya la ley. Si eso se da, no hay ningún problema. Lamentablemente esto no se dio desde que comenzó la reforma en la universidad. Ese, digamos, fue el punto negro que tuvimos y que provocó esa crisis durante 2 años y medio, que desembocó en reacciones violentas por parte de los estudiantes porque se sentían ellos atropellados en sus derechos. A ver, yo creo que lo peor que pudiéramos tener, Raúl, acá en el país sería un grupo de zombies en la universidad que dijeran amén a todo lo que está pasando, aunque la ley esté violentándose. Señor, yo creo que eso no es educación. Además, Discúlpame. Eso es violación al Estado de Derecho y a lo que establecen ya las normas y las leyes de la universidad. Yo creo que reclamar porque se vuelva a ese Estado de Derecho es no solamente natural, es deseable, Raúl. Ahora, otra cosa es que se reclame con actos de violencia. Y otra cosa todavía peor es que la misma autoridad del país se permita. Una pregunta. Perdón, solo termino. Se permita ir con bombas lacrimógenas a violentar estudiantes que ni siquiera están en protesta, Raúl. Balas. Mira, los dos, la persona que salió baleada en su pierna, que todavía está ahí, en el hospital, todavía está interna. Era un estudiante, Raúl. Pude haber sido yo, porque a mí me gusta salir por la entrada principal de la universidad. Si yo a veces me voy en taxi a mi casa, ¿ah? Y yo salgo por ahí, yo pude haber ido saliendo. Fíjate que yo estaba enfrente, estaba comiendo, había salido tarde a almorzar ese día de La Bala. Había salido ahí a un restaurante de comida rápida enfrente. Y yo estaba ahí, y yo fui el que salí y les dije a los militares, ustedes no pueden hacer eso, señores. Acaban de balear a un muchacho ahí que ni siquiera estaba protestando, hombre. Entonces,
cuando se da una situación de esta, en una instancia tan importante como es la universidad, yo creo que como país tenemos que ir reflexionando y pensando qué debemos hacer, Raúl. Además es una cuestión histórica. Yo me voy a apelar a mi profesión, que es la historia. Cuando Julio Lozano Díaz se quiso quedar en la presidencia de la República en el 55, luego de la salida de Juan Manuel Gálvez, ¿quiénes fueron los que encabezaron, por así decirlo, la coalición para la salida de Julio Lozano Díaz? Fueron los estudiantes. Es más, ese grupo de estudiantes que dirigió las protestas contra el gobierno de Lozano Díaz, a ellos se les debe la gestión de la autonomía universitaria en el 56-57. Correligionarios tuyos, ahí están vivos algunos. Del Partido Liberal de Honduras. Ahí está Elvin Santos Padre. ¿Qué partido sos vos? No, Entonces, no tengo no. A ver, ¿qué partido? No tengo ningún partido. Ahora es que no. No Usted tengo fue partido. ministro en el gobierno de bueno, Pepe Lobo. ¿Es nacionalista? Y Ana Pineda también fue ministra. pero usted es nacionalista. No soy nacionalista. Bueno, libre. Tampoco. Tengo derecho a no tener ningún partido, Raúl. Yo soy independiente y voto por el candidato que considero que está mejor. Oiga esto, profe, antes que sigamos. Escribe, aquí me lo pasa. Astrid Fuentes, esos vagos no lo dejan estudiar a uno. Ya estamos hartos de que tomen la universidad como salón de protestas injustificadas. Tere Montoya, no deben permitir que estos alumnos sigan haciendo estas cosas porque lo que hacen es que el país esté en caos. Dulce Canales, qué mal por los estudiantes, que si quieren clases, en realidad evidencien que si es una lucha política, qué ignorancia al querer culpar al gobierno porque la pasan en la U, por lo que pasa en la U. Paola Betancourt, presos deberían de meter por delincuentes que son, ya estamos cansados, que solo quieran ver en llamas el país. Es libre el que está incitando al pueblo. Okay. Son dos cositas más para que la gente... Douglas Orlando Vanega Solís. Los estudiantes son estudiantes. que tiene que ver la administración de una universidad si ni sabe barrer su casa? La U no debe ser refugio de nadie. Rosa Maradiaga, puro vandalismo, la participación de estos jóvenes que lo único que hacen es atrasar las clases. Nada ganan con eso de bloquear las calles. Okay. Lleguemos a un punto medio. Yo propongo un punto medio aquí. La pedagogía habla de dos tipos de pedagogía. Una pedagogía de la liberación y una pedagogía de la opresión o del oprimido. Autores como Paulo Freire hablaron de esto en los años 60 y 70. No estoy hablando nada nuevo. Entonces, en la pedagogía del oprimido, el estudiante va al aula universitaria, aprende por así decirlo, los elementos básicos y los rudimentos de su profesión, se gradúa, Cardona, busca un empleo, trabaja Aquí la gente dice que termine la historia de Julio Lozano Díaz. Que la termine, ok. Sí. Bueno, entonces, estos estudiantes que protestaron contra Lozano Díaz fueron los estudiantes que fueron partícipes de los procesos en los siguientes 20 años. En los años 70, las dictaduras militares provocaron un montón de conflictividad social y ¿quiénes fueron los que protestaron contra las dictaduras militares? Fueron los estudiantes. Ruth García Mallorquín, ahí están las fotos icónicas de un rector de la universidad, Jorge Arturo Reina, cargando el ataúd de Ruth García Mallorquín cuando fue asesinada. Entonces, estudiantes, en los 80s, ¿cuántos estudiantes desaparecidos? Aquí no vamos a convertir en una sesión del Partido Comunista este programa diciendo presente y mencionándolos a todos, porque son cientos de jóvenes que murieron entre Eduardo Becerra Lanza y los últimos muertos en el 90, 91, es una cantidad increíble de muertos. Entonces, en los años 90, que tenemos gobiernos neoliberales, el huracán Mitch, que fue traumático, la comunidad universitaria estuvo integrada a la realidad del país que vivíamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo de 2009 para acá? Otra oleada en la que los estudiantes y la juventud hondureña no se siente conforme. Entonces, ¿cómo calmamos esa inconformidad? ¿Cómo hacemos que estos estudiantes sean escuchados? Abriéndole los espacios. Eso es lo que está haciendo el interinato de Francisco Herrera. Lo que pasa es que no es como una varita mágica que se va a hacer arreglar y sentarlos a todos. Imagínense estos muchachos, vaya, ¿cuántos habían ayer? Habían unos 100 alumnos afuera encapuchados. ¿Cómo vamos a sentar uno por uno a todos y decirles, miren muchachos, el otro año va... 100 alumnos. No, ayer había bastantes, porque vinieron de afuera. 100 alumnos un montón. Sí, vinieron de afuera. Quiero dejar algo claro.
pues yo los estoy entrevistando. Sí. Y yo respeto la posición del vicerrector y respeto su posición. Y yo estoy contentísimo con la entrevista, aunque me hayas preguntado de qué partido soy. Espéreme, pero mire, ve, aquí tengo dos opiniones diferentes. El abogado Urtecho y Amborde. Las protestas son válidas en los estudiantes, pero ¿por qué los estudiantes no protestan fuera de las horas de clases? Y ahora vamos, espérese, ahora vamos con el otro Héctor. Nada más que don Gilberto Ríos. Esto va a poner emocionado a muchos muchachos que les gusta la política. Buen día, Raúl. Es importantísimo, dice Gilberto Ríos y a sus invitados, que los estudiantes se politicen en momentos como los que vive Honduras, además es natural. Así surgió Fidel Castro, dice Gilberto Ríos, de una dictadura y del movimiento estudiantil. Saludos a sus invitados, a sus distinguidos invitados. Adelante, dice Gilberto. Entonces, vaya, ¿dónde se generan? ¿Cuáles son los semilleros de liderazgo del país? Las universidades públicas. O sea, un alumno que se gradúa de una universidad pública ha pasado por todo lo que significa ser excluido por el Estado, en todos los aspectos. Entonces, este alumno, con su realidad, se enfrenta y dice, el sistema va a mejorar solo si yo me meto a cambiarlo. Y ahí es donde todo el mundo se mete a política. ¿De dónde han sido los últimos presidentes que ha tenido este país en el siglo XX? La mayoría, me atrevería a decirlo, son graduados universitarios del 50 para acá. Salvo el licenciado Maduro, todos creo. Todos. Incluso Mel Zelaya, que no se graduó, estuvo ahí en la universidad, aunque sea 1 o 2 periodos. Entonces, la universidad es un semillero de liderazgo. En América Latina esa dinámica es así. No es como en las universidades europeas o estadounidenses, en donde la gente ya va y como las universidades son súper elitistas, solo entra la clase media alta o la burguesía. Entonces esta gente ya tiene resuelta la vida. La universidad solo es una especie de forma de aumentar el currículum y de aumentar el ego también, ¿verdad? Por su naturaleza, toda universidad es un espacio elitista. Entonces, el primer comentario que le hicieron ahí, ¿por qué los estudiantes no protestan en horas fuera de clases? La universidad está abierta desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué quieren? ¿Que se tomen el bulevar o que hagan protestas después de las 9 de la noche? No tiene sentido. Es un llamado de atención el que estos estudiantes están diciendo, mírennos, aquí está, no tenemos oportunidades, no hay clases. No hay clases sencillamente porque no tenemos oportunidades. Entonces, ¿cómo se les atiende? Hay que sentarlos y decirles, miren jóvenes, hay elecciones preparadas, participen. El presupuesto de la universidad ahí está. El presupuesto es para solventar los problemas de estos jóvenes. Los problemas académicos, ¿verdad? O sea, el presupuesto de la universidad está ahí por y en función del funcionamiento de las clases. Entonces, cuando estos estudiantes participen y entiendan. A mí un estudiante me dijo en la crisis de 2017, me acuerdo bien que yo llevaba clases a las 12 del mediodía en el edificio A1. Entonces el aula donde yo daba clases era la del extremo, esa no se la podían tomar porque ponían las sillas en el pasillo. Entonces yo siempre llegaba a dar mi clase y los hipotes llegaban. Cuando llegaban a sacarme yo no me iba a poner a pelear con los estudiantes. Y me acuerdo que le dije, hey hipotes, ¿y ustedes por qué no se quitan las capuchas? Si aquí en el A1 nadie les va a hacer nada, porque es ciencias sociales, que por naturaleza es de izquierda. Y me dice, me voy a quitar la capucha, me dice, cuando me dejen y me den un espacio legítimo para poder participar. Y entonces le digo, bueno, no puedo objetar nada contra eso. Bien, voy a hacer una pausa, pero dice el abogado Urtecho de Amborte, Gilberto Ríos protesta, atención don Gilberto, Gilberto Ríos protesta por la dictadura de Dejó de 6 años y alaba la dictadura de 50 años de Fidel Castro. Incomprensible. De 12 a 1 no hay clases en la universidad. ¿Por qué no protestan a esa hora? Dice el abogado Urtecho de Amborde. Voy a ir con Gisela Calix. ¿Cómo amaneció la universidad? Pero antes, aquí tengo una televidente, Natalia Espinal, que siempre me escribe. Hola, Lick, buen día, les saludo. Recibir clases es muy importante, pero también es importante el rescate del país. Nunca había visto tanto abuso de autoridades y cinismo. Los jóvenes de este tiempo son más beligerantes y también pensantes. Ojo, había un momento, aquí estaban hablando, los jóvenes de los 80 los tuvieron, a varios los desaparecieron. Recordemos eso. Todos tenemos una preferencia política y cada quien decide qué apoyar. Por otro lado, si la cabeza anda mal, todo el cuerpo no funciona. Toda la culpa se la echan a libre y los verdaderos culpables son los que violan la Constitución y gobiernan por la fuerza. Este gobierno ciego o sordo subestima la inteligencia de la mayoría y solo responde a su pequeño grupo de seguidores. También tengo hijos estudiando en la UNACH y mejor sacrificar un año que toda la vida. ¿Y las clases? Le pregunto yo.
Son jóvenes que pueden recuperar, no digo que no sean importantes, pero el país se desangra. Un gusto saludarle. Igual, Gisela, ¿cómo amaneció la universidad? Adelante. Así es, muy buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista y también a sus panelistas. Déjenme informarles que aquí en las afueras y en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras todo transcurre en total normalidad. Jóvenes que vienen de distintos lugares a recibir sus clases desde las 6 de la mañana, que se abren los distintos portones de acceso aquí a esta máxima casa de estudio, pues ya están recibiendo sus clases, así como ciudadanos que vienen a realizar sus trámites y también personal que viene a realizar su trabajo. Únicamente se encuentran en las afueras de este portón principal unas jovencitas de diferentes carreras quienes están realizando una labor social para darle un reforzamiento a aquellas personas y jóvenes que desean integrar en las filas de la universidad para realizar su examen de admisión. Buenos días, si me ayuda con su nombre, de qué carrera es y cuál es el propósito de esta jornada. Ok, muy buenos días, mi nombre es Amber Sevilla y soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Nosotros somos de parte de la Facultad de Ingeniería, AEFI. Estamos ofreciendo repasos totalmente gratis para todos aquellos aspirantes que vengan a dejar papeles para sacar su credencial y así aplicar a hacer el examen. Esos repasos son para cualquier examen que vaya a realizar, ya sea la PAA, la PCCNS o la PAM. Son aquí en la universidad, se impartirán 3 días sábados, sábado 17, sábado 24 y sábado 31 de agosto, con horarios súper accesibles. Tenemos de 8 a 10, de 10 a 12, de 1 a 3 y de 3 a 5. Entonces invitamos a todos aquellos aspirantes que vengan a dejar sus papeles, a abocarse con nosotros para poder así ofrecerles repasos totalmente gratis y puedan pasar su examen. ¿Ya se han inscrito bastantes personas? Bastantes personas. Siempre que estamos aquí hay muchas personas que nos buscan porque otras personas les dicen que somos muy buenos dando tutorías y varios nos buscan y tenemos muchas personas ya. Bien, muchas gracias. El examen de admisión se realizará el próximo 22 de septiembre. Licenciado, esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana aquí en la máxima casa de estudios. Yo vuelvo con usted al set principal. No, gracias. ¿Puedo hacer un comentario sobre lo del examen de admisión? Sí, claro. Antes de que se aplicara el examen de admisión en 2006, la universidad casi tenía 100,000 estudiantes. En la aplicación de la PA obviamente disminuyó la población y ahora por primera vez, 13 años después, estamos en 90,000 estudiantes. Eso significa que la demanda educativa de la Universidad Nacional es inmensa, es enorme, a pesar de que las universidades privadas han abierto un montón de espacios y de oferta académica. Bueno, los que vivimos en Tegucigalpa podemos ver cómo los edificios de las universidades privadas cada día son más grandes. Entonces, ¿qué significa esto? Que la educación pública superior sigue siendo la principal opción del pueblo hondureño para educarse. Entonces, esto para que pongamos también en perspectiva de que el estudiante hoy en día que está en protesta se siente presionado por esta gran masa de estudiantes, porque aceptémoslo, la mayoría de los estudiantes universitarios no quiere estar en esas protestas. O sea, el discurso fuera jo es generalizado, ¿verdad? Pero la mayoría de estudiantes que dicen fuera jo no quieren que se les paren sus clases. O sea, hay que dejarlo bien claro. O sea, la gente no quiere que se paren sus clases. Entonces, estos grupos que están haciendo protesta y que están, por así decirlo, encabezando las marchas y llevando la bandera de la insurrección, estos grupos son minoritarios y entienden y deben entender que esta mayoría de jóvenes que apoyan la protesta, pero que no quieren que se les corten sus clases, están ahí también y les van a presionar y les van a pasar la factura en las elecciones estudiantiles el otro año si continúan con este discurso intransigente, porque hay que aceptarlo. Hay cipotes ahí que están, por así decirlo, en un discurso extremo, ¿verdad? Una cuestión de que quisieran que se pusiera la bandera de la Unión Soviética en la Plaza de las Cuatro Culturas, una cosa así. No, tampoco podemos caer, porque la universidad debe ser un espacio abierto para todos los extremos, pero no es que debe prevalecer un extremo sobre el otro. Entonces, sí hay que hacerle énfasis a estos muchachos que están en tomas y que se encapuchan. Tienen que entender que hay una necesidad apremiante de garantizar la gobernabilidad y la gobernanza de la universidad. Si ustedes no apoyan el proceso de elecciones estudiantiles, esa universidad se nos va a anarquizar el otro año y el tiempo que venga, porque
porque ustedes griten y porque nosotros gritemos, yo acabo de decir hace un rato fuera o aquí, eso no significa que por arte de magia va a cambiar todo en el país. O sea, hay que dejarlo bien claro. Bien. Por favor, vuélvale a preguntar a don Julio de qué partido es. Dulce Canales, qué mal por los estudiantes que sí quieren clases. En realidad evidencian que sí es una lucha política. Qué ignorancia al querer culpar al gobierno por lo que pasa en la U. Paola Betancourt, presos los deberían de meter por delincuentes que son. Ya estamos cansados que solo quieren ver en llamas el país. Es libre el que está incitando al pueblo. Douglas Orlando Vanegas, los estudiantes son estudiantes que tienen que ver en la administración de una universidad. Ni saben barrer su casa. La U no debe ser refugio de nadie. Rosa Maradiaga, puro vandalismo. La participación de estos jóvenes que lo único que hacen es atrasar clases. Nada ganan con eso, bloquear las calles. Voy a hacer un breve alto en este tema de la universidad. Voy a ir con el capitán Wilber Guerrero del Cuerpo de Bomberos. Un incendio en Utila, una persona ha perdido la vida. ¿Qué pasó, capitán Guerrero? Buenos días, ¿qué le podemos decir al pueblo hondureño? ¿Qué pasó en Utila? Sí, muy buenos días, licenciado. Un placer de saludar a toda la comunidad en Honduras y la gente de su programa. Pues tenemos que dar una información lamentable. La noche de ayer se sucedió un incendio en la isla de Utila, donde lamentablemente pues una persona de sexo femenino perdió la vida, de nombre Bárbara Grimen. Los vecinos pues trataron de hacer lo posible para poder sacar a la persona y apagar el fuego, pero lamentablemente pues esa persona perdió la vida y se hizo todo lo posible, pero lamentablemente no se pudo lograrle salvar la vida. Y lo otro es que bueno, el incendio fue de grandes proporciones, ¿verdad? Una casa de estructura de madera de 2 plantas, y pues los vecinos trataron de apagar el fuego, pero lamentablemente no se logró. Esto sucedió la noche de ayer en nuestra isla de Utila. No sé por qué el incendio. Vamos a comenzar a realizar la investigación. Por ahí ya se tiene alguna información, pero que en primer lugar pues habría que determinar la causa del incendio a través del proceso de la investigación y ver pues qué exactamente fue lo que causó el fuego. La verdad que no queremos dar todavía más información hasta hacer los contactos pertinentes y ver de qué manera pues nos trasladamos hasta la isla para poder iniciar con el proceso de la investigación y así pues no entorpecer esta labor investigativa, porque igual pues es la muerte de una persona y de alguna manera pues tenemos que como institución hacer la investigación pertinente y pasar el caso una vez determinada la causa pues a las autoridades que deberían de seguir el caso dependiendo cuál ha sido la causa del siniestro. Gracias al capitán Wilber Guerrero informándonos de este incendio en Utila. Una señora perdió la vida lamentablemente en este incendio. Volvemos al tema de la universidad. Don Julio, ¿cómo se va a hacer qué se debe hacer? ¿Quiénes deben participar para solucionar esta problemática? Porque también hay veces que no hay clases en la Universidad de San Pedro. ¿Qué hay que hacer? Mire, las autoridades universitarias están trabajando en conjunto, en equipo, para buscar soluciones adecuadas a la problemática. Yo creo que es importante hacer un llamado a los estudiantes que están en protesta para que reflexionen sobre su comportamiento. Yo no me opongo a que el estudiante manifieste su inconformismo, no solamente por los temas internos de la universidad, sino también por la problemática del país. Eso es ser un estudiante integral, una persona que no importa que estudie ingeniería, que estudie matemáticas, que estudie biología, o ciencias, o letras, o arte, o lo que sea,
esté involucrada en la mejora de la situación de su entorno. Mire qué interesante esta muchacha que estaba ahí enfrente, ¿verdad? Que en la entrevista que acaba de pasar ahora, haciendo un ejercicio de solidaridad. Los estudiantes de ingeniería están dando clases de repaso de matemáticas para los aspirantes a la prueba. Ni siquiera, o sea, esto es muy natural entre las personas que llevan 110, 114, ¿verdad? Que siempre los estudiantes de más arriba les ayudan en sus clases de biología o de química. Bueno, esto es muy positivo. Todavía es igual que es a 110 y es a 114, un montón de estudiantes le dejan así y evitan esas clases, pues no las pasan. Bueno, todos sabemos, Raúl, que el sistema educativo en el país tiene serias deficiencias, ¿verdad? Y la universidad no puede sacrificar la calidad. No, yo me acuerdo yo que te lo digo, sí. eran difíciles. No, yo recuerdo, yo saqué 110 y 111 y no es fácil, ¿verdad? Es decir, estudiar geometría y trigonometría después de que venís de un bachillerato, Raúl. En la U la única que pasé fue estadística. No, pues sí, porque estudiaste periodismo, ¿no? Pero los que estudiamos economía tenemos que estudiar matemáticas, ¿no? Tienes que saber de números. Claro, entonces el punto, Raúl, es que si tenemos un sistema educativo deficitario, en donde las mismas pruebas que la universidad pedagógica está haciendo de calidad educativa te establecen que en matemáticas tenés un rendimiento del 40%, Raúl. Es decir, en promedio los estudiantes de básica, o sea, de educación básica, en el sistema educativo tienen un rendimiento de apenas arriba del 40%, es decir, están aplazados todavía. Tenemos que mejorar esta realidad en el país. Señor vicerrector, oiga al diputado y maestro Edgardo Casaña. Buen día, Raúl. Definitivamente el de hoy es un programazo. He formado parte de diferentes comisiones para atender la situación de la universidad y doy fe de los esfuerzos de los jóvenes luchando por democratizar la universidad, pero también teniendo capacidad de construir y proponer. No olvidemos que fue el MEU, el MAU, un frente histórico y varias asociaciones fueron los que impulsaron una iniciativa ciudadana. Construyeron un reglamento electoral que llevó al Congreso Nacional que pudo llevar a la universidad relativamente a la institución en los últimos en los últimos 2 años. También soy parte de la comisión de dictamen y posterior seguimiento de las últimas reformas que han permitido generar espacio de opinión a los jóvenes. Valoro los esfuerzos de los rectores Herreras e Irías junto a sus equipos por generar condiciones y por sobre todo de las distintas asociaciones, frentes y plataformas estudiantiles, porque llegar al proceso electoral de todo ese enorme esfuerzo de autoridades y estudiantes al fuera no hay nada de qué asustarse, solo es parte de la sensibilidad social que las letras generan en todo futuro profesional universitario. Y si conocen sobre pedagogía, deliberación, como quieren que nuestros estudiantes sean insensibles. Algo más dice aquí el diputado Edgardo Casaña. No hay otra. Fuera Jodi, Edgardo Casaña. Mire, lo que el profesor Casaña dice es completamente cierto. Es decir, no podemos esperar que haya ilustración, Raúl, que haya mejora en capacidades mentales de la gente, en formación de la gente y que la gente se quede como zombie, sí, ¿no? Que se quede autista de la situación del país. Cuando vos le das conocimiento a una persona, cuando una persona adquiere mejoras en sus capacidades, esta persona se vuelve por naturaleza inconforme con cualquier situación que esté pasando. Entonces, a ver, yo lo que sí insisto es que no podemos poner en precario la situación de más de 80,000, de más de 85,000 estudiantes que quieren terminar su periodo académico. Mi consejo, si es que quieren aceptarlo, a los estudiantes que están en rebeldía en este momento, es que seamos estratégicos. Podemos cambiar el país. De hecho, te repito, ayer que leí yo ese comunicado que sacó un estudiante del MEU y que se lo llevaron al rector allá a su oficina, le decía, rector, pronúnciese sobre la situación del país, diga algo. Yo digo, lo vamos a decir, lo estamos trabajando, pero ese aporte que la universidad va a hacer, que está construyendo para el país, tiene que ser un aporte integral, basado en los elementos fundamentales de la ciencia, del conocimiento, para que el país pueda cambiar. En eso estamos cumpliendo con lo que establece el artículo 160 de la Constitución de la República. Yo invito a los estudiantes a que no cejen en su lucha por hacer que este país cambie. Tenemos que trabajarlo
y como comunidad universitaria estamos obligados. La Constitución nos obliga y además nuestra conciencia nos debe obligar. Pero hay que ser estratégicos. Aún políticamente hay que ser estratégicos, ¿verdad? Si queremos que los estudiantes apoyen nuestros esfuerzos a la hora de una elección estudiantil, ¿no? Aprendan a ganarse la simpatía de esa comunidad universitaria que quiere clases, ¿verdad? Sí. Entonces, mi consejo, si es que lo quieren tomar, permitamos que este periodo concluya de manera normal, no cejemos en nuestro esfuerzo, en nuestra lucha para hacer que el país cambie. Esto es fundamental, el país tiene que volver al Estado de Derecho, tenemos que convertirnos en una república democrática y con una... con un cambio importante, porque la gente está cansada de la democracia en todo el mundo, Raúl. En todo el mundo, José Carlos. La gente en Francia, la gente en Alemania está protestando en las calles, ¿no? La gente en Sudamérica está protestando en las calles, la gente en Guatemala está protestando en las calles porque están cansados de la democracia tal y como la conocemos. Cambiemos esa forma y hagamos de la democracia una manera ciudadana de entender las cosas políticas, pero al mismo tiempo seamos estratégicos y hagamos que la universidad sea un espacio de luz, de verdad, con gobernabilidad en este país. Sí. Bueno, lo que dice el licenciado José Carlos Cardona, la verdad el país así está. Parece que estamos en campaña política. Ayer salieron en Danlí cientos de nacionalistas a apoyar a Juan Orlando. Esta semana salió la plataforma contra o a favor de la educación y la salud, pero salieron a la calle. Y también salieron los nacionalistas 2 días seguidos y estuvo discursando Juan Orlando Hernández. Y hoy, meteme eso que me mandó Mel Zelaya, vamos a ponérselo a Mel. Como aquí nosotros le damos chance a todo el mundo. Son democrático y ciudadano. Sí, ponémelo de Mel ahí. ¿Qué tiene Mel hoy? Convocatoria urgente. A Juan Orlando Hernández lo califican como partícipe de la conspiración en narcotráfico. Hasta ahora ha tenido el apoyo incondicional de los Estados Unidos en el fraude, el golpe y las graves violaciones a los derechos humanos y a la Constitución. Queda claro que sacar esta narcodictadura está en manos del pueblo. Unidos, movilicémonos. Este viernes a las 2 de la tarde en la UPN. Libertad para los presos políticos. A 10 años de resistencia. Aquí nadie se rinde. Bien. ¿Usted qué historiador, licenciado Cardona? Así está el país. ¿Qué piensa? Usted acaba de decir algo que me llamó poderosamente la atención. Usted dice, pareciera que estamos en campaña política. Ese es el problema de Honduras. Los políticos nunca dejan la campaña. O sea, asumen el 27 de enero y el 28 empiezan a alimentar sus ejércitos de zombies y a estar en constante discusión y disputa con su oposición. Entonces, por eso es que hemos llegado a estos extremos. Y lo mismo pasa en la universidad. Le voy a poner un ejemplo. Hay sectores de extrema derecha y de extrema izquierda en la universidad. Entonces la extrema derecha viene y dice, no, que tenemos un rector que es débil, que no quiere... Son 3 discursos contra la institucionalidad y la autoridad universitaria. Que el rector ha sido débil en la forma en la que ha abordado el problema estudiantil, que la universidad está anarquizada y que por lo tanto... Hay gente que salió aquí después de que se dio lo de la balacera en Ciudad Universitaria diciendo que había que intervenir la universidad. Y en el otro extremo están aquellos profesores que vienen y dicen que no, que... Bueno, hay gente que decía aquí que Francisco Herrera era del Partido Nacional. O sea, una asociación ahí como de que el rector era parte del gobierno. También decían... que ya basta, que la universidad es fascista y que no sé qué. Esta universidad, el último rector de izquierda que tuvo fue Juan Almendares Bonilla. Hace 40 años la universidad está gobernada por el conservadurismo. Y no me refiero
a la universidad como tal, sino a nivel sistémico. O sea, me estoy refiriendo a la universidad en su propia naturaleza como tal. Yo no sé cuál fue el espíritu de las personas que llegan a la universidad después de Ramos Soto, porque yo creo que ahí hay que hacer un parteaguas, porque Ramos Soto, pues obviamente, su régimen se pliega a la doctrina de seguridad nacional y a la política de Estados Unidos de estabilizar a Honduras porque había guerras civiles alrededor de Honduras. Entonces, la universidad se pliega a ese orden irrestricto de mantener, por así decirlo, la calma en el país, y pues se dio toda esta ola de represión espantosa. Entonces, en los 90, la universidad hereda toda esta impronta conservadora y llegamos al 2000 con la necesidad de hacer una reforma universitaria. Entonces, estos dos sectores, la extrema derecha y la extrema izquierda, tienen unas posturas que son bien incoherentes por una cuestión bien sencilla. Por ejemplo, los docentes. Los docentes quieren que el rector salga al portón de la universidad y diga fuera hoy, que grite y que queme una llanta, no sé qué. Entonces, el rector no puede hacer eso, porque la institucionalidad debe prevalecer. La universidad es la institución más antigua del Estado de Honduras. Lo voy a repetir. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la institución más antigua del Estado de Honduras. 1847. ¿Ustedes creen que la universidad ha sobrevivido porque sus autoridades andan haciendo propaganda política o andan adscribiéndose a discursos anti-establishment? No, señores. La institucionalidad debe preservarse. Debe haber una reserva de la moral y de la ética, y esa postura neutral y de apertura debe mantenerse. Vaya, quieren que la autoridad universitaria salga a la calle a decir esas cosas. ¿Y qué están haciendo los docentes de la universidad para articularse y para luchar y para hacer toda esta protesta contra el régimen actual? La comunidad estudiantil es la que ha salido y está en las calles ahí protestando. Entonces, estos muchachos tienen que entender una cosa, ya yéndose al otro extremo. El poder no se usurpa, se disputa. O sea, si creen que esa anarquía de las calles nos va a sacar de este desorden en el que estamos, están bien equivocados. O sea, estamos en el momento en el que tienen la atención y los focos sobre ellos. Pero ahora deben dar el salto hacia lo que decía el vicerrector Raudales, buscar la disputa de los poderes o de los espacios políticos dentro de la universidad y así hacer, por así decirlo, una extensión de esto al resto del país. A mí me encantaría ver que, por ejemplo, los líderes que surgieron en la coyuntura del MEU 2016-2017, dentro de 5 o 10 años, estén postulándose a candidatos a diputados para que su experiencia política como estudiantes les ayude dentro del Estado a poder generar política pública favorable a la educación superior pública. A mí me gustaría ver que todos los líderes conservadores, porque los hay, muchachos que son del Partido Nacional o de otros sectores más extremos y radicales, dudo que los haya, pero tiene que haberlos, estos muchachos vean esta coyuntura y les haga, por así decirlo, abrir un poco la mente y entender que el mundo no está limitado a lo que su ideología conservadora les dice. Entonces, la universidad es eso, es un universo en donde se respetan las opiniones. Yo estaba en reuniones de docentes con el rector y un profesor, me llama la atención, un profesor que fue despedido en los tiempos del gobierno anterior de la universidad, dijo, por primera vez cesó la persecución docente en la universidad. O sea, y he estado en reuniones con estudiantes, en donde los estudiantes han entendido y le han hecho ver al rector de que este interinato está funcionando en ese sentido, un interinato abierto. Entonces, siempre va a haber gente que quiere ver policías dentro de la universidad. Yo no sé, aquí hay gente que quiere que haya un militar en cada puerta de aula. O que quieren que haya un muerto en la universidad. O que haya o sea, a mí me da la impresión de que hay gente que quiere que haya muerto en la universidad. Solo denme un minuto, don Miguel Lardizábal está en la línea. Don Miguel, buenos días. Hola, Raúl, y gracias por escucharme y que estás también acompañado, ¿no? Solo hablaba para recordar, porque cuando hablaron de la FEU antes, tuve la suerte de que mi hermano mayor, José Lardizábal Díaz, fue el primer presidente de la FEU. Y fue en un tiempo que era la lucha grande contra la dictadura, como mencionó el historiador. En este momento creo que
la universidad puede jugar un papel excelente para rescatar la dignidad de Honduras, ¿verdad? Y a Julio lo admiro mucho, y a vos también, ¿verdad? Y qué bueno que tengas esos dos invitados, ¿verdad? Pero solo quería recordar eso, que José Lardizábal Díaz fue el primer presidente de la CEU, orgullosamente mi hermano mayor. Hasta luego y felicidades. Voy a hacer una cápsula. Gracias, pequeña, Miguel. una cápsula pequeña histórica. En efecto, José Lardizábal Díaz fue el que llamó a huelga general el 9 de julio de 1956 para pedir la salida del presidente Julio Lozano Díaz, quien se quería quedar en el poder tras la renuncia de Juan Manuel Gálvez. Otro dato interesante es que otros miembros de esa FEU eran Edgardo Paparnica, estaba también Jorge Arturo Reina y estaba Elvin Santos Lozano, sí, el padre de Elvin Santos, y también el fallecido Gautama Fonseca. Todos esos estudiantes, muchachos de entre 18 y 22 años, se convertirían después en eminentes políticos, ministros y protagonistas de la vida pública del país. Y entonces, todos correligionarios de Raúl Valladares. De Raúl Valladares. Bueno, yo me acuerdo, yo estaba cipote cuando el golpe de Estado, y me acuerdo que usted fue ministro del gobierno del Poder Ciudadano. Entonces usted entenderá cómo funcionan estas lógicas de la política y del poder. Usted fue estudiante y dice que cuando usted trabajaba y estudiaba, entonces de repente su trabajo lo absorbió y no le daba... No, pero sí, en algún momento participé en la política, sí, en las elecciones de periodismo. Sí, sí. Entonces, si hubiera elecciones en la universidad... Y Gunter le reclamábamos porque con el FUT siempre ganaba metiendo algunos votos, entonces íbamos ahí a pelear. Sí, pues sí, entonces, todos anduvimos en esa lucha, Raúl. Entonces, y todos sabemos lo que es eso. Hoy en día no se da esa disputa del poder. En la universidad no han habido elecciones estudiantiles desde el 2004 o 2002. La FEU prácticamente desapareció. O sea, son cosas que debemos... Eso de parar las elecciones a lo interno? Mira, yo creo que es que... Perdón, José Carlos, yo creo que es que históricamente ha habido un grave error y escuché que en una de las participaciones por WhatsApp alguien decía eso. A ver, no debemos demeritar ni subestimar la inteligencia de los estudiantes. Discúlpame, yo fui estudiante universitario, Raúl, y yo no creo que fuera en aquel momento menos inteligente que ahora. Ni creo que vos cuando eras estudiante eras menos inteligente que ahora. Y conozco eso, y yo escucho a esos muchachos, yo he escuchado debatir a los muchachos que están ahora. Los escuché durante toda la crisis de 2016-2017 y te digo una cosa, probablemente son más inteligentes de lo que yo era cuando tenía la edad de ellos. Son muchachos brillantes, Raúl, y no debemos de subestimarlos. No es casual ni está malo que en la universidad y en el gobierno universitario, de acuerdo a la ley orgánica, los estudiantes estén integrados en una tercera parte. La nueva ley orgánica de la universidad, la que entró en vigencia a partir del 2005, dice que el gobierno de la universidad es tripartito. Estudiantes con 33%, docentes con 33% y autoridades con 33%. A mí me parece que ese balance de poder es lo que hace que las sociedades justamente sean desarrolladas. La sociedad norteamericana, que es considerada una de las más desarrolladas del mundo, lo es justamente porque tiene balance de poderes. La sociedad inglesa, Raúl, mira, aquí podemos elegir entre dos temas, y yo esto es algo que quiero agregar a lo que le quería decir a los estudiantes que están en rebeldía ahora. Mira, y voy a arrogarme el campo de aquí de mi amigo José Carlos. En 1688 hubo una revolución en Inglaterra, se llamó la Revolución Gloriosa. Y se llama la Revolución Gloriosa porque prácticamente no murió nadie. Fue una revolución y ahí prácticamente hubo enfrentamientos, pero las cuestiones se zanjaron de forma tan adecuada que hubo muy poca violencia y por lo tanto muy pocos muertos. Nosotros podemos elegir cambiar, o sea, esa Revolución Gloriosa de 1688 definió la vida de Occidente en el mundo y prácticamente es el origen del desarrollo que ahora tenemos en la actualidad en la humanidad. Unos años después, como 100 años después, en el año 1789, hubo otra revolución, pero esta revolución fue totalmente lo contrario de aquella Revolución Gloriosa, ¿verdad? Ahí
El 14 de julio de 1789, el pueblo parisino entró y se tomó la prisión de la Bastilla y se inició una etapa de violencia que culminó en una era de oscuridad. Ahí Marat, Robespierre y Danton generaron tal nivel de desorden, Raúl, que prácticamente lo que se había ganado con el tema de los derechos humanos o derechos del hombre, que llamaron en aquel momento, prácticamente se perdió unos años después con la llegada de Napoleón Bonaparte al poder. ¿Queremos nosotros eso para Honduras? ¿Queremos provocar un desorden para volver nuevamente a una época de oscuridad? Yo creo que no. Seamos inteligentes como lo fueron en el año de 1688 los ingleses, que se convirtieron en la primera potencia del mundo y han abierto a la humanidad al desarrollo que actualmente tiene desde hace apenas 300 años o menos de 300 años, con inteligencia, utilizando la ilustración, utilizando la sabiduría, que es lo que nos da la ciencia y que es lo que nos da la cultura. Eso es lo que queremos en la universidad. Y yo quiero hacer un anuncio acá. Muy pronto la Universidad, Raúl, como te dije, en este interinato va a presentarle al país una propuesta de largo plazo, integral, para los grandes retos que enfrenta la humanidad y que enfrenta, por supuesto, Honduras en este momento, que son el cambio climático, la gobernanza y la cuarta revolución industrial. La universidad tiene que integrarse a esto en mandato al artículo 160 y el rector Francisco Herrera Alvarado está impulsando esto por primera vez en la historia de la universidad. Así es que creo que es muy importante que lo retomemos y que pensemos en que la solución del país, la solución a los problemas del país deben de darse de esta forma, de forma inteligente, considerando los grandes retos que el país tiene y cómo solucionarlos de forma científica. Voy a hacer una última pausa para venir con las conclusiones y entiendo, deben de reunirse las autoridades de la Universidad Nacional y el jefe de la policía, porque de acuerdo a lo que me explicaron hoy aquí, hay veces que la policía aparece sin necesidad y eso genera un enfrentamiento. Eso hay que evitarlo. Bien, gracias. Continuamos. Está la licenciada Belinda Flores, que es vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ella quiere participar. Licenciada Flores, buenos días. Sí, muy buenos días, licenciado Valladares. Un saludo a mi colega, el licenciado Julio Raudales, vicerrector de Asuntos Internacionales, y al licenciado José Carlos Cardona. Yo solamente quisiera aportar un poquito en el tema histórico que tiene que ver con la gobernabilidad en la universidad y el papel que las autoridades han jugado durante los últimos años. Porque me da la impresión de que pudiera quedar en tema de duda si las autoridades anteriores no hicieron lo que les correspondía para llevar a los estudiantes con su representación al Consejo Universitario. La verdad que durante los últimos años, previo a la gestión del rector Francisco Herrera, se hicieron al menos 2 intentos de tener elecciones en la universidad. Ambos fracasaron y no fue por la desidia o el apoyo que no tuvieran por parte de las autoridades. Realmente fueron los mismos estudiantes los que impidieron las elecciones. Yo recuerdo que en un momento el Frente de Reforma Universitaria se tomó la universidad el día de las elecciones y los grupos del Frente Unido fueron a hacer su propia elección al Colegio de Abogados. Después de esto, donde el Frente Unido se declaró ganador, los mismos estudiantes interpusieron un recurso de amparo en la Sala Constitucional y el mismo fue admitido con suspensión del acto reclamado, que era el acto de las elecciones. Posteriormente se volvió a hacer otro intento. Al no lograrlo, fuimos al Congreso Nacional para buscar una forma de cómo llevar a los estudiantes con su representación al Consejo Universitario. Probablemente no era la mejor forma, pero los estudiantes que estuvieron en aquel momento por 2 años en el Consejo Universitario, uno de los cuales es el licenciado José Carlos Cardona, que está ahí seleccionado
por los méritos que como estudiante tenía en aquel momento, porque reunía todos los requisitos, y la verdad que hizo un papel extraordinario en el Consejo Universitario, al igual que todos los jóvenes estudiantes que en aquel momento representaron al sector estudiantil. Siempre se dudó de la legitimidad de la representación de estos jóvenes, y podemos decir que tal vez no era legítimo, pero llevaban la representación, jamás estuvieron condicionados por las autoridades, el mismo José Carlos lo puede decir, trabajaron en comisiones incansablemente, se les dio oportunidades enormes a ellos para que se acercaran a los sectores estudiantiles, y José Carlos es testigo de lo que sucedió en aquel momento. Por eso se reformó la ley, pero no es que las autoridades anteriores hicieron algún movimiento para que ellos no tuvieran representación, por el contrario, casi los forzamos a que fueran con su representación al Consejo Universitario. Esas son parte de la historia, como usted lo sabe, José Carlos. En el periodo de la rectora Castellanos también se propició un congreso de estudiantes del movimiento estudiantil universitario, se invirtió muchos fondos de la universidad en eso. A estas alturas estamos esperando los informes sobre ese congreso, que de esos resultados de ese congreso universitario de estudiantes iban a salir muchas propuestas para la integración de estos jóvenes a los órganos de gobierno en los que la ley les da participación, porque hay cosas que hay que tenerlas claras. La ley ya dice en qué órganos de gobierno participan los estudiantes. José Carlos hacía una acotación muy importante, que es en los comités técnicos de carrera, en las juntas directivas de las facultades y en el Consejo Universitario. No es en la administración de la universidad. La ley ya le dice claramente cuál es el papel de los estudiantes, cuál es el papel de nosotros como autoridades, porque cada sector, y cuál es el papel de los docentes. Y hay órganos que la ley ya establece para que hayan pesos y contrapesos en el gobierno universitario. Quería, Raúl, explicar esto porque a veces queda como en una nebulosa si las autoridades anteriores se opusieron a la representación estudiantil. Por el contrario, lo llevamos casi a la fuerza al Consejo Universitario para que tuvieran representación. Julio también formó parte de ese gobierno, yo ahora formo parte de este gobierno, y nuevamente bajo el liderazgo del rector Francisco Herrera estamos otra vez tratando de llevar a los estudiantes a ese proceso que es de ellos, no es de nosotros las autoridades. Como autoridades estamos en la obligación de propiciar los espacios, dar el financiamiento y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se logre, pero son ellos los que van a hacer ese proceso. La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con la mesa de estudiantes que están manejando el tema de la representación estudiantil de todos los sectores, con el vicerrector Ajax Ilías. Ya hay un cronograma establecido, están programadas las elecciones para el próximo año, para el primer periodo. Se estableció una fecha tentativa en el primer periodo del próximo año. Nosotros los estamos acompañando desde la vicerrectoría académica para que en el momento que ellos establezcan en el calendario puedan tener el censo estudiantil, tanto el preliminar como el censo definitivo, y haya una participación masiva de los estudiantes. Pero esto lo quiero dejar totalmente claro, este es un proceso de los estudiantes, y la responsabilidad del éxito, que todos le estamos apostando para que haya éxito, va a ser única y exclusivamente de ellos, porque nosotros como autoridades estamos poniendo todo lo que tenemos que poner de nuestra parte para que eso se dé con éxito. Lo hicimos antes y lo estamos haciendo ahora, Raúl. Bien, muchas gracias a la vicerrectora Belinda Flores. Antes de los comentarios de mis panelistas, ya estamos casi al cierre. ¿Qué dicen los televidentes en las redes, por favor? Reina Martín, ¿y por qué los estudiantes de la universidad tienen el deber de protestar y no ser zombies? ¿Por qué los de Unitec, Unicash, UTH, etcétera, no protestan y siguen en clases a pesar del desastre del país? ¿Respondemos a eso? Sigamos, espérenme.
Edwin, deberían detectar a los revoltosos y hacer lo necesario para que los que sí quieren clases no salgan afectados. Gustavo Cruz, para empezar tienen que cerrar la universidad por 6 meses, expulsar los vagos y cambiar todos los mamones que ganan miles de lempiras y no les importa la vocación ni el gran esfuerzo de los padres de familia. Eduardo Ulloa, una pregunta sencilla, ¿creen que la polarización, malestar e inconformidad que existe actualmente en la sociedad hondureña es originaria de 2 hechos? El golpe de Estado por el procedimiento que utilizó Ho para buscar la reelección. Bien, conclusiones, licenciado José Carlos Cardona. A los estudiantes que están en protesta y que se encuentran en este momento en pie de lucha contra la dictadura de Ho, contra la realidad del país, contra lo que pasa, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es del pueblo hondureño y ustedes son los llamados a salvaguardarla y a garantizar su permanencia en la historia. Si ustedes continúan con una lógica política de disputar el poder democráticamente y presentarse a elecciones, la universidad garantizará su gobierno a perpetuidad en el futuro. Y si ustedes no entienden que en este momento hay amenazas contra la universidad y que los van a utilizar e instrumentalizar para hacerlos ver como los villanos de la historia, como ya ha sucedido, entonces ustedes en sus manos está doblemente, en doble sentido, el futuro de la institución como tal. Porque mientras el país no se democratice y no volvamos a ese sistema democrático y representativo en donde se respetan los poderes del Estado, mientras no lleguemos a eso, la universidad es el único espacio racional de la sociedad hondureña. Y que aprovechen esta coyuntura, que hay un gobierno universitario que les escucha y que está dispuesto a garantizar sus elecciones para el próximo periodo, para el primer periodo de 2020. Y esto pues definitivamente es una oportunidad histórica. La universidad está a las puertas de un gran llamado nacional, de un gran encuentro nacional para poder, por así decirlo, aportar propuestas de país. Así es que estudiantes, súmense y garanticemos estos espacios y verán que hay otras formas alternativas de propuesta que pueden traernos estabilidad y garantizar que la universidad siga siendo ese espacio sano y de respirar, por así decirlo, algo de tranquilidad en medio de este país tan convulso. Licenciado Cardona, gracias, lo felicito, siga educando bien a los muchachos. Antes de darle la palabra al vicerrector Julio Raudales, aquí tengo, poneme un documento que te mandé, Eddie, dice, es para los estudiantes, movilización de estudiantes de CEUTEC 4:30 frente a las instalaciones de sede central. Desde ahí nos unimos a la universidad cuando pasen, a los de la universidad cuando pasen. Camisas negras, carteles, pintura, bombas de pintura, vinagre, bote de agua, trapo y camiseta. Defensa propia se permite, pero dentro de la mochila no se saca ni si no es necesario. Si se pone turbio, nos vamos. No nos vamos a exponer, no podemos exponernos. Cualquier cosa que pase, todos unidos. No vandalismo, no golpes, no piedras. No vandalismos. El que empiece con cosas, lo sacamos. Y ahí hay dos muñequitos que pusieron. Dice la universidad, no importa cuánto tocan a un estudiante, nos tocan a todos. La universidad no importa cuando el objetivo es el mismo. Y está. Ahí han hecho el de la Universidad Nacional y el otro, don Julio. CEUTEC. El de verde es de CEUTEC. Entonces ahí están Marlon Breves, el de verde, y el rector de la universidad. Te reí, pa, Julio. Bien, conclusiones, don Julio. Creo que lo expresado por la vicerrectora académica es totalmente correcto. La universidad viene en un proceso de desarrollo. De hecho, creo que para nadie en el país es ajeno que la universidad que tenemos ahora es muy distinta, es muy superior a la universidad que se tenía en el año 2006 cuando se instauró el proceso de reforma. Es una reforma continua, vamos paso a paso, la gobernanza de la universidad se restableció justamente en la administración de la licenciada Julieta Castellanos, y eso es muy importante remarcarlo. Y los cambios que se dieron fueron muy positivos al respecto, todos los pudimos observar, quienes hemos formado parte durante este tiempo de la comunidad universitaria, y evidentemente el paso que se está dando
para que a partir del próximo año podamos tener elecciones transparentes, limpias y participativas por parte de la comunidad universitaria es y será un paso fundamental para lograr ya que en la universidad se establezca adecuadamente el desarrollo académico normal y el funcionamiento que debe tener una universidad que aporta a la población hondureña. Así es que vamos caminando, reitero, la reflexión para los estudiantes, no den marcha atrás en su lucha por lograr que tengamos un país mejor, pero hagámoslo con inteligencia, hagámoslo con sapiencia, la que nos da el conocimiento, la ilustración, que es lo único que puede sacar este país adelante. Gracias. Bien, antes de irme quiero recordar esto. Los muchachos tienen derecho a la protesta, claro que sí, pero ojalá que sean protestas pacíficas de aquí en adelante y que se arreglen las cosas. Explíqueme brevemente lo de la policía, porque dicen que de repente llegan los policías y empiezan a lanzar agua y eso provoca a los estudiantes. Licenciado Cardona, para irnos. Sí. A la Policía Nacional hay un montón de manuales para manejar este tema de insurrecciones urbanas. Están disponibles en Google. Universidades de Estados Unidos los han aplicado exitosamente sin necesidad de recurrir a la violencia directa y física y sin necesidad de violar derechos humanos, que es lo que ustedes hacen, Policía Nacional de Honduras. Los estudiantes universitarios son estudiantes universitarios, no son mareros, no andan armados y sencillamente no hay una lógica. Imagínense que pasa algo. Los estudiantes le tiran piedras a la policía, los policías andan escudos. ¿Y sabe qué hacen los policías? Agarran las piedras y se las devuelven a los estudiantes. Sentido común. Si un estudiante me tira una piedra y se la devuelvo, me la va a volver a lanzar a mí. O sea, hay una cuestión de prevenir ese tipo de cosas. Hay fotografías, yo se las puedo pasar, de fotoperiodistas en donde los policías llegan con ondas resorteras para tirarle piedras a los estudiantes. Entonces se ha convertido en una danza bastante violenta, este intercambio de fuerza. Ayer, por ejemplo, los hipotes no se habían tomado el bulevar y llegó la policía directamente desde la tanqueta disparando los rifles de las bombas lacrimógenas. Tiraron en ráfaga como 15 bombas lacrimógenas. ¿Eso les parece racional? Es una provocación. No hay que tener lentes, solo basta tener dos dedos de frente para entender que eso es una provocación. ¿A qué responde Policía Nacional? ¿A quiénes responden ustedes? ¿Por qué van a provocar a los estudiantes? Hay formas y ya se ha demostrado. Los estudiantes hacen una toma de 20 minutos y luego sueltan el bulevar cuando no va la policía. Pero ellos tienen que ir específicamente. Es como que si los llevaran a entrenarse, vayan a tirarle gas a esos hipotes para que se entrenen. Entonces, un llamado aquí, porque este gobierno no va a durar para siempre. Y cuando se termine van a venir las demandas internacionales por violar derechos humanos. Y no crean que no les va a pasar factura. Ya les pasa factura. Ustedes son tan impopulares como el gobierno que ayudan a sustentar. Gracias al catedrático José Carlos Cardona. Don Julio nomás. Muchas gracias, Raúl. Y nuevamente, no se justifica desde ningún punto de vista la intervención de la autoridad cuando lo que existe en la universidad son estudiantes protestando de forma pacífica, que pienso que deben de reflexionar de la forma en que lo van a seguir haciendo para restablecer la gobernabilidad en la universidad, pero repito, de ninguna manera se puede justificar la intervención de policías que actuando de forma violenta están afectando la vida de muchos estudiantes. ¿Van a platicar ustedes las autoridades con el ministro de Seguridad, con el jefe policial? El rector de la universidad ha estado en contacto permanente y ha estado haciendo este tipo de señalamientos tanto a las autoridades de la policía como a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Gracias al vicerrector, don Julio Raudales. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Dios primero se solucione este problema en la universidad, que los muchachos tengan clases, que tengan derecho a protestar también, que hayan elecciones estudiantiles, que vuelva la normalidad a la principal casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, feliz viernes a todos. Sigan con Canal.